Bienvenidos a un nuevo vídeo de la reforma integral del piso de mi hermana. Hoy toca electricidad. Estoy subiendo todo el proceso en mi canal. Hay una lista que se llama Reforma Integral Piso donde vais a encontrar todo el proceso. En el vídeo de hoy vamos a conmutar unas llaves de luz, a poner una toma de antena y un enchufe. También pondremos entre dos interruptores una llave de cruce para poder encender y apagar la bombilla del salón desde 3 puntos. En estas dos cajas de mecanismos irán un interruptor individual a la derecha para encender y apagar la luz de la cocina y un interruptor doble, conmutador doble, para poder apagar y encender las luces del comedor y del salón. Los cables ya están metidos, así que os voy a explicar para qué sirve y cómo conecto cada uno de ellos. En este esquema que trae dibujado el conmutador que voy a usar para encender y apagar la luz de la cocina, hay tres entradas, 2, 3 y 6. La 3 y la 6 será para los cables grises, que son los que comunican los dos conmutadores, y el 2 será para la fase. E irá conectada a la caja de empalmes, que será por donde le entra la alimentación a este circuito. Lo que yo hago para cortar los cables es llevarlos hasta la parte inferior de la caja del mecanismo, doblarlos hacia arriba y cortar a la altura de la parte superior aproximadamente. Así me quedará algo de cable detrás del mecanismo por si hubiera que sanear en algún momento los cables por un mal contacto o lo que fuese. Lo siguiente es pelar los cables, aflojar los tornillos del mecanismo que normalmente vienen apretados y conectar cada uno en su sitio. La fase en la entrada 2, los grises que serán los que computen los interruptores en la 3 y en la 6. Por cierto, para hacer todo esto estoy utilizando un destornillador eléctrico especial para electricidad que viene aislado a hasta 1500 voltios si no me equivoco. Me facilita mucho el trabajo a la hora de sujetar el mecanismo y apretar o aflojar a la vez. Además ha sido de casualidad. Cuando fui a comprar en el supermercado estaba ahí. Es un supermercado que suele tener bastantes herramientas. Alemán, creo que sabéis cuál es. Y estaba ahí, valía unos 20 euros y no lo dudé. Me va a quitar un montón de trabajo. Y pues una vez ya están los cables conectados, los enroscamos para que queden metidos atrás curiosos y se introduce. Ahora aprieto los tornillos aproximándolos para después tener juego y poder encajar bien los dos mecanismos y me pongo con el conmutado doble. Este esquema es el mismo que en el otro mecanismo, pero dos veces. El 2 y el 5 serán fases y el 1, 3, 4 y 6 serán para los cables grises para conmutar los mecanismos del circuito. Como veis, tengo etiquetas en cada cable para saber cuáles son y así conectarlos en un lado y en otro sin equivocarme. Y para estar más seguro aún, lo que hago es pelo primero los cables de un circuito y después, cuando estén estos conectados, los del otro. Ahora, mirando las entradas que tiene, vamos a conectar, por ejemplo, este circuito en la entrada 2, 3 y 6 y en el otro las otras 3. La fase irá conectada en el 2 y dará salida por el 3 o por el 6 dependiendo de la posición del interruptor. Bueno, terminamos de conectar este circuito y vamos con el siguiente. ¿Veis? Todo marcado con números 3, 4 y los otros eran 1 y 2. Así no habrá confusión a la hora de conectarlos en los otros mecanismos. Por cierto, estos mecanismos traen al lado del esquema un dibujo que debes pelar 1 centímetro de cable. No sé si todos traen lo que debes pelar o es algo estándar. Pero bueno, yo le hago caso y pelo 1 centímetro de cable, lo meto hasta el fondo, que no se asome ningún pelito para que no haya contactos extraños y aprieto con la potencia que me da el destornillador eléctrico y después con la mano sigo apretando porque el destornillador eléctrico te aproxima el tornillo, no te lo aprieta, no tiene un par de aprete bueno para dejarlo así. Una vez listos, ya puedo atornillar fuerte los mecanismos a nivel y eso ya están listos. Aquí van a ir dos interruptores dobles para encender y apagar luces de cocina, entrada, salón y comedor. Y también tenemos tres cables por cada circuito, dos grises que conmutan los dos conmutadores y uno negro. Pero este negro de fase no irá conectado a la caja de empalmes, o sea, no tendrá corriente, por así decirlo. Este negro ya irá hasta el punto de luz, hasta la bombilla. Este es el que se conecta a la bombilla. Y el funcionamiento es el siguiente. Entra la fase por el cable hasta el otro mecanismo. Viene por uno de los dos cables, dependiendo de la posición en la que esté el conmutador. Por uno de los dos cables grises viene la corriente hasta este mecanismo y pasa por el cable negro hasta la bombilla. En la bombilla habrá tres cables. Fase, que es este, que llegará a la bombilla, neutro y tierra. Vale, pues por el de neutro es por donde retorna la corriente. Y así el circuito queda cerrado y la bombilla se ilumina. Cuando el circuito se abre es que se separan la apatía, ya no hay contacto y la bombilla se apaga.
Este funcionamiento es igual para todos los circuitos de iluminación de la vivienda. En la parte de arriba tenemos lo mismo, conmutadores, o sea, un conmutador doble. Serán dos circuitos conmutados, que uno será para encender y apagar la luz del salón y otro para encender y apagar la luz del comedor. Se conectará exactamente igual que el de abajo, pero cada grupo de cables en su circuito. Una fase y dos grises en un circuito y una fase y dos grises en el otro circuito. Estas fases que llegan a estos interruptores van directamente a las bombillas. Son las que le dan la alimentación a la bombilla. En los otros interruptores que pusimos anteriormente, esas fases vienen desde la caja de empalmes, que es la que tiene corriente. Ese cable es el que tiene corriente, el que alimenta el circuito. El procedimiento para conectarlo es el mismo exactamente que el de abajo. Un interruptor doble, cada 3 cables a su circuito. Entonces vamos a meterle caña a la cámara rápida y ponerlo bastante rápido para que el vídeo no se haga muy monótono. Pelamos los cables de cada circuito, los conectamos. Primero pelamos los 3 del circuito, luego los 3 del otro para que no haya confusiones. Los conectamos a su circuito y listo, ya se queda conectado. Y le damos unas pequeñas vueltas para que los cables queden ordenados en la parte trasera del mecanismo. Lo aproximamos, regulamos el nivel de los dos, apretamos y los mecanismos ya se quedan listos. Ya podemos pasar al siguiente. El siguiente será un enchufe y un mecanismo de cruce. Es el que vamos a conectar aquí. Por eso lleva 4 cables grises, no lleva ninguna fase. Bueno, sí lleva fase en teoría, son todas fases, pero son los 4 cables grises que van a los otros dos mecanismos. 2 cables grises van a un mecanismo, los otros 2 al otro, y el circuito lo conforman 3 mecanismos. Tendremos 3 puntos donde podemos encender y apagar la luz. En el esquema que veis en pantalla veis que está en cruz. El 1 estará conectado con el 4 o con el 6 y el 3 estará conectado con el 4 o con el 6. Puede estar en cruz o en paralelo entre sí. Vale, pues vamos a conectarlo también de manera un poco rápida para no alargar mucho el vídeo porque es más de lo mismo. Pelar, introducir los cables, apretarlos, reapretarlos con la fuerza de la mano y listo. Bien, aquí vemos una entrada una salida en realidad, de antena. Es un conector para la antena de la tele. Lo que tengo que hacer con esto, después de consultarlo, es estos pelitos de por fuera, este recubrimiento que trae, se enrosca así en la parte de atrás y eso tiene que quedar en contacto con la carcasa del mecanismo. Y el cable, el alambre gorda que viene por el centro, con cuidado la pelamos y esa la tenemos que conectar a la parte interior del mecanismo sin que haga contacto entre las dos para que no haya interferencias. La malla metálica es como para quitar las interferencias que puedan llegarle al cable y que no tengamos pixelada la imagen en la pantalla. Entonces estos dos nunca se pueden tocar en ninguna parte del circuito. Si tenemos en casa cuadraditos por la pantalla, seguramente hay algún punto de la vivienda que esté en contacto la malla de fuera del cable con el alambre interior, que es por donde viene la señal. Y por eso no salen esos cuadraditos. El mecanismo es de la misma marca, o sea que los embellecedores serán los mismos. Hay que tener en cuenta si son horizontales o verticales porque son diferentes, por lo menos en este caso. Los embellecedores horizontales y verticales no son iguales, son distintos, ya que el mecanismo, la tapita interior trae una forma rectangular. Para el cable más de lo mismo, fase y neutro a un lado y a otro indistintamente y la tierra en el centro. Una vez conectado ya tenemos el enchufe listo para funcionar. Acordaros de que no se puede asomar, por si lo hacéis en casa, ningún pelito por fuera en ningún cable, nunca. Que no asomen, que esos son luego los que pueden dar problemas y tardas mucho en encontrarlos, porque es un pelito que te hace un mal contacto, ya sea con la propia carcasa del mecanismo o con el otro cable y da guerra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que haya resultado entretenido y que haya resuelto dudas a los que las tuvieran. Y si queréis seguir el proceso de la reforma de la vivienda, os suscribís a mi canal, le dais a la campanita para que os avise, le dais a me gusta si os ha gustado, que me ayuda un montón para el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.